es momento de presentarlas. ¿Ya podemos? Ya podemos, ¿Estamos ok? está todo chequeado, Bueno, está todo chequeado. presentamos entonces a que pasen con nosotros a Florencia Ciccone y a Agostina Pesile. ¿Quiénes son ellas? Ahí Ellas son dos científicas del colectivo Loma Ciencia que vienen de cruzar la La multitud. multitud y la que dijera. plaza, que imagino que ahora nos van a contar ellas con detalle. Hola. ¿Cómo están? Ay, perdón, yo sí las golpeo con... ¿Todo bien? Hola. Encantada, un gusto. Una y una, ¿no? ¿Todo Una bien? de cada lado, así que cada una tiene su vasito. Este era mi vasito por si me agarraba picazón ¿Estamos en bien el ahí? Sí. Porque hoy... No, hoy te pasó de todo. Hoy me pasa de todo. Normalmente te pasa de todo. Sí, es muy divertida mi vida. O muy caótica, como quieras. Es muy divertida para el que está al lado tuyo y no sufre. Y no sufre, claro, como vos. no sufre nada, pero igual estamos bárbaros. Puede pasar cualquier cosa. No, porque no sé si vieron, chicas, que hoy salió en el boletín oficial que discontinuaban una pasta dental. No escuché. Bueno. Una pasta dental muy conocida. Yo dije, a mí no me va a hacer nada. Ahí están las Y chicas. lo sé. Bienvenidas. Hola, ¿quién es Agostina y quién es Flor? Ahí está, claro. Agostina Agostina. ¿Cómo es tu apellido? Perfecto. Pesile. Ah, está bien. Te Lo dijimos presentamos bien. Lo dijimos bien. Perfecto. Chicone. Perfecto. Chicas, más cerquita del mic, Bien, porfa. un Ahí poquito está. de mí. Y acércatelo si quieres. Ahí está. Ahí estamos, ahí perfecto, y esto le vamos a correr para evitar accidentes, ahí perfecto. Bueno, como bien nos estaba presentando Fe, ustedes trabajan acá enfrente y... No, estuvieron en la feria. Estuvimos en la feria, sí. Formamos parte del colectivo Ahí va. Loma Ciencia, que es un colectivo de trabajadores y trabajadoras científicas que vivimos acá en Lomas de Zamora y que vivimos de hacer ciencia, básicamente. Que ya es un montón para nosotros. Aparte, nosotros tenemos el prontuario de cada una de ustedes. No, sí, es una banda. Los currículums de las chicas no llegan a... tenemos que hacer un estudio nuevo porque Para no mí- nos para quedamos mí vos leí una con y ellas lugar nos van si diciendo, anotamos sí, todos los sí, títulos. sí. Bueno, acá, Agos, bióloga de la Universidad de La Plata, actual becaria doctoral del CONICET, en Exactamente. el Instituto de Limnología, que Nunca lo estudia escuché en mi vida. ecosistemas acuáticos. Limnología. ¿Está bien dicho? Exactamente, sí. Limnología viene justamente de ahí. Limno es cuerpos de agua que están Sí. en el continente, es decir, todo el agua que no es marítima. Y logía viene de logos, que es el estudio de. Así que estudio del agua acuática dulce, podría decirse. ¿Integrante de la organización Aconcagua también? También acá de Lomas de Zamora, una organización que hace 11 años que asiste y acompaña a gente en situación de calle y en riesgo de estarlo. Y del Tremendo. colectivo Lomas Ciencia. Bien. Y Flor, doctora en lingüística por la UBA. Menos mal que no, investigadora del que no CONICET. haya escuchado todo lo que hablamos antes. ¿Por qué? Y Les toda vamos la- a hacer una... No sé si escucharon la consigna del día. Sí. Bueno, después les vamos a Sí. preguntar. Yo les tiro la consigna, ustedes la piensan y antes de irnos nos la responden si alguna vez las agarraron haciendo algo que no debían estar haciendo. Porque Por ejemplo- viene desde el del viral ese de lo que sucedió en Coldplay, en el recital de Coldplay. Ah, sí. Claro, viste que... No tiene que ser una infidelidad claramente la Claro. respuesta. Aunque si quieren contar, Claro, no estaría mal. si quieren sincerarse. Claro. Flor también, investigadora del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas y profesora de la Cátedra de Etnolingüística en la Facultad de Filosofía y Letras también de la UBA. Investiga sobre lenguas originarias en Argentina y en la región. Es un montón, Exactamente. Es un montón. Es una banda. ¿Nos faltó algo? Le faltó algo a Dani, porque Dani, nuestra productora, Dani, aparte, las investigó sí. Ah, sí. de principio a fin. ¿Está No, bien? sí, sí. Está perfecto. Está todo perfecto. Bien, Está perfecto. Bueno, cuéntenos un poco de lo que estaban haciendo acá enfrente. Bueno, esta es una feria, Ser Ciencia Lomas, que hacemos por segunda vez. O sea que la primera fue el año pasado. Y tuvo que ver con, en realidad hay un antecedente que es la formación de nuestro colectivo, que es el festival Elijo Crecer, que también se hizo el año pasado, en abril del año pasado. Fue un festival federal que tuvo lugar simultáneamente en 53 puntos del país. Y entonces acá nos reunimos en ese momento, trabajadores y trabajadoras de la ciencia y las universidades de Lomas de Zamora, que trabajamos en distintas instituciones y organizamos el festival Elijo Crecer, que se hizo simultáneamente en distintos puntos del país. Ahí nos encontramos, en realidad, gente que hacíamos lo mismo, de distintas disciplinas, que no sabíamos que vivíamos en Lomas, porque la particularidad es que en nuestro municipio no hay un instituto de CONICET, está la Universidad de Lomas, donde hay algunos investigadores, pero bueno, en general trabajamos en distintos lugares. Claro, Entonces, no hay algo que los aglutine a todos. claro, entonces conformamos este colectivo que tiene como uno de nuestros fundamentos es un poco, nos reunimos en defensa del sistema científico y tecnológico y para visibilizar el trabajo que hacemos, pero sobre todo nos interesa acercar
bueno, un poco lo que hacemos a la comunidad y que, bueno, haya Bajarle un poco el llano también. Sí, no, en realidad nosotros trabajamos también en el llano, pero... Pero para los que no sabemos tanto, ponele. Sí, y también que se sepa, porque nos dimos cuenta que mucha gente no sabía qué era CONICET, qué se hacía, por qué es importante tener una ciencia nacional que investigue sobre los temas que a nosotros digamos, que son relevantes para nuestras poblaciones, porque, digamos, hay otra perspectiva, que es la que un poco están diciendo, bueno, ¿para qué queremos ciencia nacional argentina si igual hay conocimientos que vienen de afuera y podemos tomar esos conocimientos? Bueno, pero esos conocimientos están orientados en función de las necesidades e intereses de esas de afuera, otras claro. Poblaciones, digamos, con cosas básicas, como por ejemplo las enfermedades que, por ejemplo, son propias de nuestros lugares, región, sí. y no se investigan sobre esas cosas más que acá, porque a quién le puede interesar más que a los que vivimos en estos lugares, ¿no? Entonces es un poco sí, eso. justamente te metiste en ese tema, hablando un poco de los desafíos, ¿no? Los principales problemas que tiene hoy la ciencia en nuestro país, puntualmente en la organización que están llevando ustedes adelante. ¿Cuáles ven que son los más urgentes, ¿no? ¿Cómo están viviendo esta realidad hoy en día? Bueno, mira, está siendo desde el año pasado, gradualmente se van atacando distintos puntos, digamos. Justamente hace poco teníamos una reunión con colegas y decíamos, bueno, un poco se va atacando y vamos naturalizando situaciones que son situaciones de mucha fragilidad, ¿no? De todo el sistema, porque se están desarmando equipos, se están desarmando laboratorios, ¿no? En principio porque hay un desfinanciamiento. Bueno, un poco para explicar, ¿no? Los investigadores tenemos nuestro salario, pero por ejemplo para hacer investigación necesitamos concursar proyectos para conseguir fondos para, por ejemplo, comprar materiales, comprar reactivos, o sea, depende cada disciplina, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo investigo sobre lenguas originarias y necesito viajar a los lugares donde se hablan esas lenguas y no tenemos financiamiento para hacer los viajes, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces ahí concursamos, bueno, esos financiamientos están... ¿Concursan y quién lo aprueba? ¿El Estado? Hay todo un sistema de evaluación que es los propios organismos de ciencia y tecnología, depende del tipo de financiamiento. Están los financiamientos de CONICET, que en este momento no hay ninguna convocatoria, digamos, están suspendidas. Las de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que está prácticamente vaciada y no hay ningún financiamiento, que eran una línea de proyectos. Y después las universidades tienen algunos financiamientos y también hay externos, ¿no? Pero bueno, esa es una situación. Otra situación es que hay científicos que concursaron sus cargos. Bueno, un poco tendríamos que explicar cómo funciona el sistema. Funciona, ¿no? Claro, que es muy complejo también. Bueno, para llegar a ser investigador del CONICET, primero, bueno, hay que hacer una carrera de grado. Una vez que tenés la carrera de grado, tenés que hacer un doctorado. Esos doctorados se hacen normalmente con una beca doctoral. Entonces esas becas también se concursan. Todo tiene mucha burocracia. No es burocracia, es como un sistema de evaluación muy estricto, okay. ¿no? Más que burocracia. Sí. Entonces nadie regala ningún lugar, digamos. Claro, claro. Pero viste después que a la haber hora de concursado, aprobarlo se ponen muchas trabas. No solo trabas, por lo... sino que tenés que tener buenos promedios, mostrar producción que tiene puntaje, haber publicado, bueno, hay toda una serie de no son unos ñoquis, digamos, ¿no? Claro, eso para explicar que no es que Exacto. uno está ahí porque nada. Pero por eso ustedes presentan todos los argumentos. Un amigo, claro. E igualmente puede que no los terminen aprobando. No, porque entras en un sistema de evaluación con un orden de mérito y entonces en función de la cantidad de puestos que se van a abrir según las convocatorias, entran los primeros órdenes de mérito, que tienen los puntajes más altos. O sea, claro. Gente que tiene 99 sobre 100, 90, o sea, hay un corte según los ingresos. Después de la beca doctoral, la carrera de investigación empieza después del doctorado y también hay que concursar nuevamente para poder entrar, digamos, al sistema. Bueno, hay una cantidad de personas que concursaron en el año 2022, que fueron evaluados, que ganaron sus concursos, que quedaron seleccionados y están esperando desde hace más de un año que les den el alta. Por ejemplo, son 850 personas
o sea, es personal hipercalificado, formado con recursos del Estado, porque todos la mayoría hicieron con alguna beca, y doctoral y postdoctoral, digamos. Además de todo el personal técnico, que es muy importante, o sea, el CONICET no son solo los investigadores, sino el personal de apoyo a la investigación, que son técnicos que también hacen sus carreras dentro del organismo, la carrera de técnico, carrera de apoyo a la ciencia y la tecnología, que muchas veces también son profesionales, hay distintas categorías, pero gente que, por ejemplo, trabaja en un laboratorio es la que sabe hacer determinada tarea, o, por ejemplo, en el caso, en el lugar donde yo trabajo, es un laboratorio de archivo, y hay gente que sabe cómo recuperar archivos, conservar los archivos, digamos que no es fácilmente reemplazable. Todos puestos muy importantes, digamos. y específicos. Claro. Entonces, gente, que en muchos casos hubo una cantidad de personas que fueron despedidas, que eran del personal técnico, y tampoco hay ingresos y... Claro. Y le pregunto a vos en esta oportunidad de cómo se trabaja, ¿no? Con este desmantelamiento de recursos. ¿Cuáles son las prioridades que atienden? Porque obviamente cuanto menos herramientas, menores va a ser la respuesta. No, es difícil trabajar. Es cierto que nosotros, y creo que eso es algo que compartimos los trabajadores y las trabajadoras de la ciencia argentinos, estamos acostumbrados a laburar con 2 mangos. Pero bueno, hoy es que difícil, que no debería ser así, pero es cierto que pasa, sí. Y también fluctúa mucho en base a gobierno y gobierno, ¿no? Hay gobiernos que tienen voluntad, que justamente en su proyecto de país está la ciencia y la tecnología, y hay otros que no, entonces... Todo lo contrario, y desmantelan todo. Exactamente, y se siente mucho eso. Claro, ¿y cómo impacta? ¿Impacta directamente o también a lo largo del tiempo? Porque a veces los... cambios inmediatos no se ven, y esto con el tiempo, claro, empieza a calar mucho más profundo. Sí, tal cual. Yo creo que impacta en ambos casos. O sea, en el corto tiempo pasa que justamente como se recortan, no sé, las becas postdoctorales, los ingresos a carrera, empieza a pasar que hay mucha gente que está trabajando en distintos institutos que no tiene la posibilidad de seguir porque eso se recorta, entonces cada vez los ingresos son menores, entonces quizás es gente que se formó 5 años en un tema y que no tiene una oportunidad de seguir aportando en su país, y ¿qué termina pasando? Es gente que se va. Claro, ¿no? La famosa fuga de científicos. Exactamente, sí, o fuga de cerebros, que le dicen. Ahí va. Entonces es gente que se termina yendo, entonces en el corto... Que después por ahí terminan siendo importantísimos en otro país y decís, dale. Claro, tal cual, sí, porque la verdad es que afuera somos personal altamente calificado, por eso también afuera hay oportunidades laborales. Y después en el largo plazo sucede con que, se empiezan a frenar líneas de investigación. Entonces el mundo avanza y Argentina se queda con algunas cosas. Así que impacta directamente en gente que se termina quedando sin trabajo, que encima hoy muchas de las salidas laborales, no sé, son, por ejemplo, muchos de los que hacen ciencia también son docentes universitarios, como Flor. Claro. Entonces la universidad también está muy bastardeada, entonces es como complejo. Bueno, mucho se habla del plan macroeconómico, ¿no? Del gobierno y si sale bien, que lo hemos escuchado muchísimo, pero ¿a qué costo sería también la contrarrespuesta o pregunta? Porque si sale bien el plan macroeconómico, pero te quedas con un país desfinanciando absolutamente por completo o casi a la ciencia, a la educación, a la salud. A todo, ¿Qué te queda al deporte, al final? a todo. Más allá de que obviamente la balanza macro, hoy igual fue un temita económico furor en Twitter, que no leímos las tendencias, pero hubo muchos cambios en relación a eso. Y también, como decía Agos, habla de a largo plazo, ¿no? Un proyecto de país, porque esto cambia con los gobiernos, es muy variante, pero habría que generar algunos consensos, ¿no? Esto nunca se dijo, pero sería importante en este sentido poder definir, esto es... un activo clave para nuestra sociedad. Más allá de que cambie el color político del gobierno, deberíamos sentarnos y decir, ¿esto no se negocia? ¿Cuáles pensás que son estos pilares que tiene la ciencia? Sí, en cuanto a temas, yo creo que todos los temas, porque eso es algo que se está discutiendo en este momento, ¿no? Entonces, a veces se piensa que la ciencia tiene que tener un resultado económico en lo inmediato, que no digo que no haya, digamos, que cada gobierno pueda tener sus líneas de investigación que tiene todo el derecho de apoyar o de priorizar, sí. Pero hay una cuestión a largo plazo que tiene que ver con
primero, con que muchas veces los trabajadores de la ciencia están en contacto con digamos, con las problemáticas sociales. Yo soy del área de sociales, por ejemplo, de las humanidades. Claro. Entonces, en nuestro caso trabajamos en relación con las demandas también sociales. No es que los temas los elegimos, que también igual es válido, porque a veces esos elementos que uno ahora investiga y que no tienen una aplicación en lo inmediato, después uno a largo plazo resulta que sí tenía una incidencia. Y por ejemplo, para ponerle una imagen. Bueno, el otro día estábamos hablábamos con una colega, lo que tiene que ver, por ejemplo, la vinculación. Yo trabajo con lenguas originarias y una colega de nuestro colectivo trabaja con programación genética, de cómo, digamos, determinadas información genética se transmite de una madre al hijo, ¿no? Ella dice, bueno, como la programación fetal es su tema de investigación. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿por qué hay determinadas enfermedades que son muy comunes en pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Y a veces, bueno, eso tiene que ver con digamos, situaciones sociales que pueden influir en esa información que se va transmitiendo. Y cómo es importante, por ejemplo, que desde las lenguas originarias, que a veces investigamos determinados conocimientos que tienen los pueblos sobre el entorno de, por ejemplo, respuestas médicas a determinadas enfermedades en algunos lugares. Claro. Entonces, de pronto, no sé, yo estoy investigando un tema y algo que tiene que ver con lingüística y relevo saberes del monte o saberes del medio ambiente desde la perspectiva de los pueblos originarios, y a lo mejor esa información es relevante datos, claro, para pensar, por ejemplo, una respuesta médica o de tratamiento a determinada enfermedad que es frecuente en esos lugares, por ejemplo, claro, ¿no? Estoy diciendo algo como no, y muy general. Cada investigación siendo un precedente, imagino, ¿no? Para todas las investigaciones posteriores que ya se encuentran con una base. Por eso también el activo fundamental para seguir formando ciencia. También, nunca una investigación, digamos, nunca un equipo o un investigador en lo personal llega a un descubrimiento, sino que en realidad es toda una construcción que se va transmitiendo de una generación a otra. Entonces, cada investigación aporta una cosita muy pequeña. Decís, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pero de pronto esto muy pequeño que esta información es relevante para otro equipo que justo estaba investigando otra cosa y ve que, mira, este equipo descubrió esto acá. Entonces, eso es lo contemporáneo, pero además en el tiempo, ¿no? Claro. Porque a lo mejor algo que alguien encontró hace mucho tiempo, en ese momento no era información significativa, simplemente un dato que después alguien lo recupera para explicar determinadas cosas que ahora sí se pueden explicar, que quizás en aquel momento faltaba tener un panorama más amplio, ¿no? Claro. Dentro de los ecosistemas acuáticos, si tenés que defender la materia, tenés que decir lo importante que son para la República Argentina y por qué es importante estudiarlos. Bueno, lo importante que son, básicamente, nosotros somos 70% agua. O sea, ya desde nuestro organismo. Ya todo claro. Entonces, eso da también una noción de la importancia que tiene el agua en nuestro hacer, en nuestro cotidiano. Nos alimentamos a base de agua, necesitamos agua para que crezca la comida que nosotros comemos. Y después, también la importancia, y también lo voy a vincular un poco con lo que decía Flor, que me parece interesante, de tener conocimiento, ¿no? Sobre nuestro territorio, en las distintas disciplinas, la importancia también de conocer qué es lo que pasa con nuestros ecosistemas acuáticos, con nuestros arroyos, para después también poder transformar, ¿no? Decir, bueno, estudiamos estos ambientes. En mi caso yo estudio, no sé, la contaminación, sobre todo por microplásticos. Estudiar la contaminación de estos ambientes para después poder pensar en articulación con los estados, ¿no? Con el gobierno local, con el gobierno provincial o inclusive, cuando se puede, con los gobiernos nacionales, pensar respuestas, ¿no? Esas problemáticas. Así que creo que también, o sea, pensando en esto, bueno, de la importancia de la ciencia y la tecnología, creo que al final se sintetiza un poco en que es una cuestión de soberanía, ¿no? De la posibilidad también de conocer qué es lo que sucede en nuestro territorio y de poder generar conocimiento y respuestas para las problemáticas que encontramos en nuestro territorio con nuestras propias capacidades, que son inmensas, porque la verdad es que los profesionales y las profesionales que salen
de las universidades públicas, porque con Flor venimos también las de la universidad pública. Nosotros también. Nosotros también. Por Ninguna de las de ustedes. Acá tenemos La Plata, Lomas de Zamora y La UBA. Hermoso. Así que está súper variado. Todo. Uy, mirá, se y recopó. Se rellenó. Se rellenó mal. Hola. Gracias. Salieron por de la estar hora. ahí. Sí. Ay, Perdón. qué lindos. Podés cerrar Y a vos. aparte, a vos, a mí se me vienen como también varias preguntas. Bueno, y si nosotros no nos ocupamos de nuestro propio territorio, de estudiarlo, de conocerlo en profundidad, ¿quién si no? ¿Quién? ¿Y con qué fin también, no? Sí. Uno quizás lo piensa en estos términos, obviamente los proyectos políticos son mucho más amplios, pero bueno, lo que un poco le preguntaba a Flor, quizás en tu materia, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles crees que son los consensos científicos que no se podrían negociar bajo ningún punto de vista de decir, bueno, no importa el color político que nos esté gobernando, esto es importante para absolutamente todos, como, bueno, se me ocurre, vos estabas diciendo recién la contaminación, pero De los microplásticos. sabemos, ¿no? Cuáles son Aparte sí, eso las de posturas. constantemente, ¿no? Estamos Y sí, ingiriendo. Principalmente, tiro un dato, pero principalmente la mayor vía de ingreso de microplásticos es la nasal, sobre todo en las ciudades por el desgaste de las ruedas de los mirá. autos, que es caucho, No la que tenía es esa. plástico. No, me acabo de desasnar de un datazo. O sea, los que van a ver la Increíble. Fórmula 1 con el desgaste de Sí. los Están neumáticos. complicados. Están al horno. Nada que ver, perdón, sí. No, pero creo que consensos básicos, el derecho al agua, me parece. El derecho al agua potable, el derecho a Pará, a que poder... justo ahora encima con lo de Aiza y que te lo pueden cortar y al horno. A Joaquín Levington no O le gusta sea, esto. literal- Malas noticias para Joaquín Levington. Literal. Sí, y el derecho a vivir en un ambiente sano también, ¿no? El poder, no sé, en nuestros casos, poder ir a visitar un espacio verde, una reserva, poder estar cerca del arroyo, poder disfrutar de esos espacios, poder vivir en ambientes donde no los nos urbanicen. inundemos, que no nos urbanicen, sí, o inclusive si se urbanizan, pero que esté planificado, ¿no? Y que la gente pueda estar también resguardada Claro. de un montón de problemáticas en donde, bueno, hoy que no sea únicamente vivir cerca de un espacio con agua que no implique solamente inundarte, ¿no? Que haya otros ejes alrededor atravesando eso. Que ahora también está mucho, corregime si me equivoco, ahora leemos los mensajes porque hay muchos que te quieren hasta de intendenta no, perdón, de ministra de Ambiente. No, pero Están- ya tenemos están a Dani diciendo- para eso, ahí. ya estamos bien. Le decimos A Dani Milán. a Fermín A Dani Truco. Milán. Sí, le mandamos un Ay, beso. Sí, es un amigo. Y Fermín, sí, amigo de la casa. Fuimos al mismo colegio. Así que, grande Fermín. No, te decía, algunos barrios privados se hacen sobre humedales, si no me equivoco, y eso es un caos total por el tema de las inundaciones. Sí. O sea, también saber eso, porque hay muchas personas que no saben y se quedan con la lucha de los carpinchos y que es gracioso. Y bueno, contalo vos porque. No, es que sí, justamente pasa eso. Es como que se lotean muchas veces terrenos que principalmente están sobre humedales, porque la verdad es que nuestra región estamos atravesados por un montón de cuencas hídricas, o sea, de la Matanza Riachuelo, Sarandí Santo Domingo, un montón de cuencas hídricas. Entonces, se lotean esos terrenos, se construyen estos barrios privados, se los rellena y después vienen las inundaciones. Y el tema es que se inundan ellos, se inundan los barrios Claro. aledaños, que son los barrios que tienen menos recursos, que son donde están los pibes pobres, las pibas pobres, que son los que no se pueden mover tampoco, que son Claro. con los que con una inundación se les llena de agua la casa y Y pierden que no pueden todo. reemplazar todo en un segundo. Exacto. Voy a decir Con el algo. próximo sueldo. Sí, un poco polémico, poco feliz. Igual vamos a polemizar en ese sentido porque quizás a los proteccionistas ambientales los tildan mucho de antidesarrollo. No quieren que se construya porque son unos antidesarrollo, bla, bla, bla. A grandes términos, quizás hablo más con Agos este tema porque, bueno, estamos charlando el tema de las inundaciones y la contaminación y demás. ¿Realmente quieren que no se desarrollen las infraestructuras o en pos del desarrollo cultural o que se desarrolle pero con algunas algunos. cláusulas? No, algunas cláusulas. Bueno, sí está bien que se urbanice, pero tengamos algunas, respetando. claro, o sea, respetando algunas normas. No, exactamente. Y que sea distributivo, ¿no? Que no sea desarrollo para unos pocos y retroceso para otros cuantos. Yo creo que Claro. sí, esa es una falsa dicotomía, 100%. Nosotros no es que no queremos al contrario, o sea, nos encanta la tecnología, nos encanta que la gente viva mejor, que la gente pueda estar mejor. Lo que pasa que entendemos que para que eso suceda hay que tener en cuenta que el ambiente forma parte de nuestra vida, que nosotros formamos parte de ese ambiente y que necesitamos estar en armonía, porque Claro, si no nosotros es vinimos insostenible.
Claro, y porque si no es insostenible para nosotros, porque lo vemos actualmente, y sobre todo para las generaciones futuras. Entonces es una cuestión de buscar una armonía, un equilibrio con ese ambiente, con este entorno en el que vivimos, con la naturaleza, para poder estar todos más felices. La naturaleza, nosotros, las generaciones que vengan, y efectivamente poder estar, porque también es una cuestión de un derecho, ¿no? O sea, un derecho, un ambiente sano, bueno, es un derecho también. Lo de los humedales, para entenderlo mejor, es porque no se chupa el agua. O sea, si vos construís arriba, evitás que... Claro, porque lo que sucede con los humedales es que son terrenos donde hay naturaleza, ¿no? Vegetación, mejor dicho, que tiene ciertas características a estar adaptadas a agua, ¿no? Es decir, son terrenos donde tenés agua permanentemente o de manera ocasional, y tenés plantas con adaptaciones para vivir en esos ambientes. Lo que sucede es que cuando vos sacás esas plantas, no te hace la función de esponja. O sea, las plantas lo que tienen es cuando llega agua, es como que chupan. Entonces generan una esponja. Si vos eliminás eso, no tenés esa esponja, entonces te inundás. Se va para los otros lados. Sí, A grandes rasgos, dicho claro. criollo. Bien, Sí. bien. Dicho para los niños que nos ven del otro lado y quieren entender lo que hablamos en Va por acá con estas dos grandes de la ciencia Que ahí lomense. dice muy bien las científicas, qué genia esa Agos. Sí. Creo que ahí hay un hermano o un familiar. Sí, puede ser. Franco. Sí, mi hermano. Orgullo lomense, grande Agos. Vamos a tener que retar a tu gente. Tenemos que... Yo tampoco tengo fans, no te preocupes. No, yo no tengo. te Vos pre- sí tenés. Mentira. Yo no tengo, así que te entiendo. No, sí que te entiendo. mentira, pero igual esto después lo ven No, en sí, diferido y siempre algún comentario te va a llegar, así que quédate. Muchísimas gracias. La Pará, verdad que... tenemos la consigna del día, Ah, es verdad, ¿la antes de que pensaron? se vayan. Flor, a ver. ¿Cuál ¿hiciste era? alguna vez Repetísela. algo que no tendrías que estar haciendo, ¿no? No, que te hayan encontrado. Pero pará, Voy a y contar justo algo te nerd. vieron. Bien, Algo banco. nerd que tiene que ver con mi profesión. Bien. A ver. Cuando yo era No chica... esperábamos menos de vos. Te digo, científicas tienen que contar algo relacionado Tengo otras, con pero eso, no se me claro. ocurre, ahora me acordé de esta. Cuando yo era chica, me gustaba despertarme de noche. Y una de las cosas que hacía era agarrar libros. En mi casa había muchos libros y me gustaba... Yo soy muy noctámbula, se dice, bueno. Ujú. Me gustaba hacer cosas de noche. De hecho, ahora me gusta Yo como soy re como escribir vos. de noche, Sí. leer de noche. Funciona mejor a la noche. como, Sí, tengo más... bueno, y yo... A veces, alguna vez me pescaron. ¿Qué haces acá? No, Claro. me voy a ir al baño. Y yo estaba haciendo algo. Bien, bien. Como leyendo, Claro. o haciendo cosas raras, no sé, explorando la casa. Bien, me gustó. Cuenta. Me gustó. Y a vos, una para la tribuna, que ahí te Una- están viendo. Claro. Sí, se van a reír. El hermano que nos cuente una, ya que Claro. está ahí. No, Sí, Franco. sí. Dale. Pasa que es una consigna como medio que te expone, ¿viste? expone. Yo dije algo que me reexpuso, que no Te lo voy a expone repetir. mal. Sí, yo no sé si lo Me puedo decir, o sea, recontra porque expuso. lo primero que pensé es tipo, bueno, adolescente, está ahí intimidando y Bueno, bueno. Claro, está bien, está Claro. bien, Ahí está bien. Vale, Fede está vale. muy contento porque Vale. dijo algo muy parecido. Pero y más ahora triste tiene el una mío. compa. El mío fue más triste, porque imagino que estaba con alguien, yo no. Bueno, basta. Listo. Se terminó. ¿Por qué tanto leyendo, detalle? leyendo a la noche con alguien. Claro, eso. Como nos contó. Claro. Y no, ahí puede Tal pasar cual. algo. Puede Puede pasar. pasar. Bueno, total. Agos y Flor, unas genias. Unas genias, Bueno, muchas pero gracias. mal. Sí, gracias. Gracias Nos por encantó, tanto. Nos encantó tenerlas seguramente y las volvamos a invitar Bueno, para muchas hablar, por ejemplo, del dentífrico. Del dentrí. No, mentira. Ah, Claro, de temas de actualidad que nos competen y nos interesa muchísimo también tener la mirada local. Esto todo de la lo que plaza, sucede. Así que ¿fue hoy? ¿Se vuelve a repetir? Y El año que viene, año que esperemos. viene. Ah, Sí, ok. Pero es un día, sí. Es Ok, un día. perfecto. Sí, sí. ¿Y Ok, dónde ok. pueden buscar más información? Porque habíamos puesto un Instagram ahí, @... Tenemos un Instagram, Sí. sí, que es Loma Ciencia. Ahí está, ese. Loma Perfecto. Ciencia. Loma bueno, Ciencia. Ahí está, mirá. Gracias, claro, Lucas. ahí bien. Bueno, nada, y tuvimos 20 stands, varias charlas, juegos interactivos. Buenísimo. Así que bueno, lo repetimos las vacaciones que vienen, del Perfecto. invierno del año que viene. Buenísimo. Excelente. Bueno, Bueno, ahí tenemos algunas fotitos las mientras menciono las con despedimos. nombre y apellido: Agostina Pesile y Florencia Sicone. Muchísimas gracias Bueno, por muchas haber estado en el gracias. piso de Va por acá. A ustedes. gracias. Bueno, pueden levantarse E y irse, retirarse porque acá tranquilamente. no hay cortinas ni nada de claro, todo eso. esto es stream. Comunidad de Lomas Stream. Va Muchas por acá. gracias, Volvemos a repetir. Cerca de tu casa, cerca de vos, Fede y Sofía con la info y el